Qué alegría y qué bueno es tenerles de vuelta acá en la casa del Señor y qué bueno estar reunidos para exaltar el nombre del Señor. Pongámonos en pie y vamos a dar gracias al Señor. Padre, te bendecimos esta mañana y este día hermoso, Señor, que nos permites estar delante de tu iglesia y delante de tu presencia, con el deseo de adorarte, Señor, esta mañana, con el deseo de exaltar tu nombre. Nuestro único objetivo esta mañana es darte la honra, la gloria, el honor y el poder solamente a ti, Señor, porque solo tú eres digno de recibir la gloria. Solo tú eres digno de recibir la alabanza. Padre, exáltate en medio de tu pueblo. Te bendecimos esta mañana. Te exaltamos, te adoramos, te glorificamos. Señor, que nuestras palabras hoy salgan de nuestro corazón con sinceridad. Padre, que salgan con temor y temblor. Que salgan, Señor, como una ofrenda de gratitud. Que salgan, Señor, con una estima especial porque es para ti. Señor, este es un día que hemos decidido estar delante de ti. No es un día cualquiera. Es un día especial que podemos tener una oportunidad más, Señor, ya sea para adorarte como hijos o para ser redimidos también. Si alguien no te alcanza aún, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación, es un día especial, es una oportunidad más que la gracia y el amor de Jesús se extiende para la humanidad, para los aquí presentes y para los que nos escuchan o nos vean después, Señor. Exáltate esta mañana, nosotros queremos adorarte, queremos bendecirte y glorificarte con estas alabanzas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cubre tu santa voluntad. Ante ti se postran, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Bendito sea tu nombre, Señor. Santo, santo, santo. Una vez perdido, vivía yo, lejos y vagando en error.
Una vez perdido vivía yo, lejos y vagando en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cuentan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, ya por fe en su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cuentan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cuentan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Jesús con su gran amor nos ha traído a este lugar para encontrarnos con Él, para recibir al Rey. Es el Rey, es el Rey, Tu majestad es el Rey. es el Rey, es el Rey. Jesús, su majestad es el Rey, su vida puso por mí, ya no más cordero se hizo por mí, por muchas gracias le doy. A Jesús mi Salvador, es mi Salvador, es mi Salvador, Cordero perfecto, es mi Salvador, es mi Salvador, es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, su mano amiga Él me extendió, y por mi nombre Él me llamó. Con gran confianza me acercaré a Él, porque Jesús es mi amigo fiel, es mi amigo fiel, es mi amigo fiel. Tomado de la mano yo iré con Él, es mi amigo fiel, es mi amigo fiel. Jesús es mi amigo fiel, es el Rey, es el Rey, mi Salvador y mi amigo fiel, es el Rey, es el Rey. Jesús mi Salvador y mi amigo fiel, Jesús mi Salvador y mi amigo fiel, Jesús mi Salvador y mi amigo
Bendito sea, Señor. Que nuestro corazón esta mañana pueda regozar de alegría pura, de honestidad, de fidelidad, de sinceridad, oh Dios. Que cuando cantemos estos cantos, Señor, podamos razonar y meditar y reflexionar. Señor, tú has engrandecido sobre nosotros tu misericordia. Y ese es un motivo fabuloso para hacer fiesta esta mañana, para celebrar. Esta mañana hemos estrenado tu misericordia. Se ha renovado tu misericordia. Sí, Señor. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Es para siempre. Aleluya, amén. Es para siempre. Aleluya, amén. El Dios inmutable, el Dios que no cambia. Uno de los atributos no comunicables de Dios es que es único, es que es inmutable, es que es una sola pieza, no está sujeto a variación. Y acabamos de reconocerlo con este cántico. Uno de los atributos de Dios es que su verdad es para siempre. Él no cambia. Y esa verdad nos ha traído salvación, libertad. Yo quiero que piense esta mañana en las muchas personas que se acercaron a Jesús durante su ministerio acá en la tierra. Algunos se acercaron por pura curiosidad, solo para ver quién era y por qué hacía tantos milagros y por qué tanta gloria se manifestaba en él. Otros se acercaban para debatir un poco con él, para medir conocimiento con él. Pero hubieron muchas personas que se acercaron con hambre y sed de justicia. Y no encuentro uno tan solo en la Biblia que haya sido rechazado y que se le haya pospuesto la cita para ser redimido, para ser aceptado en el reino de Dios. Piense en cuál de estos personajes se ubica usted. En los que venían a él por curiosidad, en los que venían a él por conocimiento, o en los que venían a rendirse, a postrarse.
en los que se veían necesitados, indignos de estar frente a Él, de ser tocados por Él incluso. La respuesta sincera de su corazón lo pondrá en otro nivel, y aseguro esta misma mañana, en este mismo momento, pasar de lo externo a lo interno es justamente eso, es ser honesto, es evaluarse con integridad, con humildad, con sinceridad, y verlo a Él como es: santo, santo, santo. Y querer acercarnos a Él solo nos muestra lo indignos que somos y lo necesario que es en nosotros la justificación. Esto llenaría nuestro corazón de gratitud, porque la buena noticia es que Él ya lo hizo. Él ha derramado su sangre, Él ha muerto en la cruz. Ahora nos invita a nosotros a ir a la cruz con Él, para morir a lo viejo, para morir al pasado, para morir al hombre de pecado y caminar con Él. Por favor, no desperdiciemos estos momentos. Puede empezar más adelante. Ya sea que tengamos que partir falleciendo, ya sea que aparezca el Señor en las nubes por su iglesia y sea demasiado tarde. ¿Recuerdan la historia de las 10 vírgenes? 5 estaban preparadas y 5 no. 5 dormían. La imprudencia de hoy puede ser la indiferencia que estamos viviendo ante la exhortación de la palabra, ante el privilegio que tenemos en nuestro país aún de reunirnos, de meditar, de reflexionar en la palabra, de poder escuchar, de poder juntarnos con el pueblo de Dios para adorar. Cada vez que estamos en este lugar nos exponemos más a su gloria y a la condenación también de no ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, de no ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Cada palabra que resuena en su corazón es un toque divino de amor del Espíritu Santo, queriéndole atraer a caminar con Él. ¿Qué le dirá hoy al Señor? ¿Será un domingo más de indiferencia? Cuando usted ha tenido un encuentro real con el Señor, cuando ha sido realmente cambiado y transformado y salvado, su corazón arde por honrarlo a Él, por hacer lo bueno, por hacer lo correcto, por hacer lo justo delante de Él. Su corazón se esmera. Su vida misma arde como una ofrenda en el altar de Dios. Su vida se consume en el altar de Dios todos los días. Y hay un deseo de obedecer. Quizás haya cansancio algunos días para orar, para escudriñar su palabra y para practicar una serie de ejercicios espirituales. Pero el corazón arde por obedecer. Eso se llama avivamiento. Un corazón avivado, tocado por el Espíritu Santo, y un corazón receptivo. Que este sea un espacio fuera de quizás del ajetreo de la vida, del ajetreo de la semana, del trabajo, de estudios, de la familia, de una serie de ocupaciones. Que este sea un espacio para sincerarnos delante de Dios, no para seguir sumidos en nuestra religiosidad, sino para estar frente a Él. Santo, a través
y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar a yo soy, y Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar a yo soy, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, pues tu nombre es santo, santo, pues tu nombre es santo, santo, por tu sangre entramos al santísimo lugar, adorarte, bendito Redentor, y ante tu gran majestad nos postramos en adoración y te honramos, Cordero de
sin intermediarios, Padre Santo. Por tu sangre entramos al santísimo lugar, a adorarte, bendito Redentor. Y ante tu gran majestad nos postramos en adoración. Digno eres, Señor. Y te honramos, Padre, que nuestro corazón sea conmovido esta mañana. de Dios. Sea conmovido, impactado cada corazón en este Tú lugar. eres glorioso. Te lo suplico, Señor. Conmueve, quebranta cada corazón esta mañana. Padre, solo tú, Espíritu Santo, puedes hacer este trabajo. El alma y la vida de cada uno. Majestuoso Señor, amado Rey, Príncipe de paz, Exaltado seas esta mañana, Señor. poderoso, Exaltado seas esta mañana, Jesús. Bendito eres, Señor. invencible, el gran vencedor, único Señor, el eterno, el yo soy. Tú eres glorioso, hermoso, sublime, majestuoso Señor, amado Rey, Príncipe de paz, poderoso, fuerte, invencible, el gran vencedor, único Señor, el eterno, el yo soy. Poderoso, fuerte, invencible, el gran vencedor, único Señor, el eterno, el yo soy. Señor, delante de ti nuestros corazones esta mañana. Hay momentos, Señor, que en tu presencia es poco lo que hay que decir y más lo que hay que ofrecer. Cuando me refiero a ofrecer, Señor, es ofrecer la gratitud, la sinceridad, la honestidad, la fidelidad. Porque todo lo que podamos pedir de ti, tú nos has dado de sobra, Señor. Nos has dado de sobra, Señor. Si pudiésemos contar las maravillas y las cosas buenas que has hecho por nosotros, Señor, nos sentimos abrumados y muchas veces avergonzados cuando somos tan sinceros delante de ti. Cuán ingratos hemos sido, cuán ingratos somos casi siempre. Poderoso, fuerte, invencible, el gran vencedor,
Señor, tú estás en este lugar. Estás en este lugar y nada te es oculto, Señor. Nuestros corazones abiertos delante de ti están. Y cada uno de nosotros inclusive sabemos nuestra condición. Señor, tú lo sabes todo. Una de las advertencias cuando enviaste el mensaje a la iglesia, a las iglesias en Apocalipsis es: yo conozco tus obras. Y esto se repite en cada una de las advertencias, ya sea por elogio o ya sea por advertencia de riesgo, por exhortación de pecado. Yo conozco tus obras. Yo quisiera que hoy cada uno de los que estamos aquí en este lugar pensemos que el que nos conoce está frente a nosotros y que ha escuchado cada una de las palabras que le decimos, algunas de compromiso, otras de gratitud, otras de rendición, según estos cantos nos llevaban. Y el Señor al frente diciendo: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Piense cómo es su alabanza o sus palabras hoy delante del Señor, el que conoce sus obras. Piensa si realmente estos cantos, este tiempo de adoración está siendo una ofrenda para Él, o al contrario estará lastimando su corazón, porque Él conoce sus obras. Él conoce el corazón. Él conoce la intención por la que usted está acá en este lugar. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Conoce las motivaciones exactas de nuestro corazón. Les suplico que seamos honestos con el Señor ahora mismo, porque Él conoce ya. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti.
recuerde que el que está en medio nuestro ahora mismo, el que puede cambiar y transformar, sigue diciendo: yo conozco tus obras. El mensaje a las 7 iglesias comienza con la iglesia de Éfeso. Una iglesia que el Señor mismo, a través del Espíritu Santo, en la revelación a Juan, al apóstol Juan, describe una lista de cosas buenas, muy buenas que ellos estaban haciendo. Pero llega un momento del pero de Dios. Pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Ese primer amor se llama comunión. Has perdido la comunión. Por lo tanto, ve de dónde has caído y arrepiéntete. Está escribiendo a una iglesia. Y yo quisiera que meditemos un poco en todo lo que hemos venido compartiendo estos domingos. Hemos hablado de la comunión con Dios, de la presencia de Dios. Hemos hablado para convertidos y para no convertidos. Hemos tratado de escuchar a Dios para traer un mensaje de Dios a la congregación. ¿Cómo correspondemos ante tanta gracia? ¿Cómo correspondemos a la advertencia de Dios? Este año recién comienza, todavía estamos a tiempo de darle todo lo mejor al Señor. Si el Señor le place tenernos un año más. Pero qué mejor que hacerlo caminando con Él. Qué mejor que hacerlo bajo la cobertura, la influencia, la guía, la dirección del Espíritu Santo. Piense si merece la pena seguir solo practicando una religión y esforzándose a ser bueno, entre comillas. ¿Por qué no deponer nuestras intenciones, nuestras capacidades y rendirnos totalmente al Señor? Cuando aquella mujer con el flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús, Jesús observó a todo alrededor, pero Él ya sabía qué había pasado, porque Él conoce nuestras obras. Cuando aquella mujer se sintió descubierta, dice la palabra que cayó de rodillas. Esto es símbolo de rendición, de humillación, y le dijo toda la verdad. El Señor quiere hacer una obra maravillosa hoy en su vida. Quiere y puede hacerlo hoy, ahora mismo. Pero requiere de nuestra objetividad y sinceridad. Tienen que caer los lugares altos. Los lugares altos en la antigüedad eran lugares donde se colocaba un ídolo amado, un ídolo en el cual confiaba y al cual se le prometía fidelidad, entrega y servicio. Constantemente la Biblia advierte y exige que deben caer los lugares altos. Y esto simbolizaba para el pueblo de Israel siempre presencia de Dios, cobertura, bendición, restauración. Hoy esos lugares altos y ese ídolo amado puede tener otros nombres.
Y aún así queremos invocar la presencia de Dios. Piense que Dios es un Dios celoso. ¿Dónde está su corazón hoy? ¿Está en el Señor o está en algún lugar alto que usted tenga por ahí? Póngale el nombre que usted quiera o que usted sepa. Créame, puede hacer 50, 90, 100 días de ayuno y no va a pasar nada. Puede irse de rodillas para donde usted quiera y no va a pasar nada. Porque Dios quiere su corazón. Dios no está dispuesto a compartir su gloria. Dios lo quiere todo o nada. Que el Espíritu Santo nos ilumine a todos y que nos ayude a ser fieles y obedientes. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Nuevamente, sean todos bienvenidos. Y como siempre, pues nos da gusto compartir y reflexionar con todos ustedes en la bendita palabra del Señor. Yo creo que el deseo de Dios es, y siempre ha sido, lo dice su palabra, es tener comunión con todos los seres humanos, habitar en medio de su pueblo y compartir su presencia con el que desee, con la humanidad entera, si así fuera posible. Pero sabemos que la decisión es de cada uno de nosotros, tomarlo o dejarlo. Y el Dios de amor, tan caballero, con el corazón partido, se hace a un lado y nos deja pasar. Pero cómo nos invita, cómo nos ministra, cómo ese Dios de amor abre espacios y oportunidades para insistir detrás de nosotros. Ojalá que el día que logremos comprender cuán grande amor, todavía tengamos espacio y oportunidad para rendirnos a Él, para entregarle nuestra vida a Él, y que no vaya a ser aquel día final ante el juicio del gran trono blanco que reconozcamos y ya no haya ninguna oportunidad. La Biblia es clara y dice que en el gran día del Señor toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero tarde, porque ahí ya no va a haber ninguna oportunidad. Esa va a ser la manifestación del gran día del Señor. Esa va a ser la manifestación del día glorioso del Señor. Así que a la humanidad entera, al diablo mismo, no le quedará otra opción que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero hoy es día de oportunidad. Cada día que pasa, cada momento como esto, donde la gloria del Señor se siente tan viva y tan real, y somos indiferentes, cuenta como maldición para nuestra vida. Así que estos espacios nos bendicen o acumulan maldición sobre nosotros, porque esta indiferencia es una rebelión declarada delante de Dios. Es un rechazo a Dios mismo. Y hemos estado hablando hace 5 domingos ya con hoy acerca de la presencia del Señor, del deseo de Dios de habitar con la humanidad. Así que hemos estado tratando una serie que la hemos titulado Dios habita con nosotros. Y este domingo ya es el 5º domingo y yo quiero reflexionar con ustedes bajo el tema cuando el velo se rasgó, porque hemos estado usando la figura del tabernáculo para sacar algunas reflexiones y mensajes que fue el deseo de Dios desde la antigüedad, decírnoslo también a nosotros y dejarnos riqueza de ministración en su palabra para nosotros. Antes de continuar aquí con lo que tengo
quiero repasar un poquito con la imagen. Antes de hablar del tabernáculo, hablábamos del deseo que Dios tenía de habitar entre nosotros, de vivir con nosotros, de caminar con nosotros, de amarnos, de guiarnos, de dirigirnos a toda justicia y a toda verdad. Y en el desierto, en el Sinaí, como una muestra de su amor, nos deja el tabernáculo que tiene tantos mensajes que comunicar para aquel tiempo hasta nuestros tiempos también. Y entonces, decíamos al inicio que el tabernáculo tenía una única entrada. Quiero repasar diciendo que esto es el atrio. Cuando cantamos, Señor, llévame a tus atrios, estamos diciéndole al Señor que quisiéramos acercarnos a su presencia. Miren todo el desierto, este era todo el desierto. Alrededor de acá se ubicaban las tribus cuando iban a hacer expiación una vez al año. Se ubicaban todas porque tendían el tabernáculo. Entonces, cuando decimos, Señor, llévame a tus atrios, queremos decir, Señor, yo quiero ser uno de los que va a entrar por esta puerta, la única entrada que había en el tabernáculo, para entrar al atrio. Una vez que entrábamos por esta puerta, nos esperaba el altar de los sacrificios, donde se hacía el holocausto, donde había que llevar un cordero o un carnero para ser sacrificado. En este altar, el sacrificio tenía que consumirse completamente. Esto es sombra y figura de que cuando venimos al Señor no debe quedar nada. Es una entrega total. De acá solo salían las cenizas del cordero que era sacrificado. Entonces sí tenemos varios mensajes y seguidamente estaba la fuente o el lavacro, como también se le conocía. Hasta este lugar llegaba el pueblo común y corriente, pero el que era llamado a un ministerio, el que era llamado a ministrar, avanzaba hacia la fuente. Si quieren más detalles, vean el video del mensaje anterior donde nos centramos en este mueblecito. Y más adelante entonces, ahí ya venía la entrada a lo que realmente era considerado el tabernáculo. La reflexión de hoy se llama Cuando el velo se rasgó. Pero en realidad, antes de llegar al velo, tenemos el lugar santo. Voy a repasar esto que ya lo había explicado. Los atrios o el atrio era este espacio. Afuera estaba todo el pueblo, la humanidad entera. Dios prometió su presencia al pueblo y lo hizo a través de esta figura. Acá es el lugar santísimo donde habitaba la presencia del Señor. Pero antes de llegar al lugar santísimo o antes de pasar el velo, después de la fuente, como ya venimos de la puerta, el altar de los sacrificios. Ojalá que cuando tengamos que platicar algún día, usted se acuerde de cómo estaba compuesto el tabernáculo, qué muebles estaban dentro y qué mensaje nos quería transmitir Dios a través de ello. Entonces, con la siguiente imagen, hermanita, entramos al lugar santo. Este es el lugar santo con una panorámica desde arriba. Habían 3 muebles en el lugar santo. Este es el espacio antes de entrar al lugar santísimo. Aquí llegaban los sacerdotes que eran llamados a ministrar, que eran llamados ya sea ese día o un mes o un año, qué sé yo, al ejercicio que fuesen invitados. Llegaban. En este espacio habían 3 muebles importantes. Al lado derecho, al nomás entrar, al lado derecho, la mesa de los panes de la proposición. Al lado izquierdo, el candelero de oro, o la menorá, como le conocen hoy en día en Israel. Y al fondo, ya para entrar o ya para llegar al velo del lugar santísimo, se ubicaba el altar del incienso. No confundan el altar de los sacrificios con el altar del incienso. Regresemos una imagen más atrás, solo quiero repasar de nuevo. Ahí estamos. La puerta, el altar de los sacrificios, el lavacro o la fuente, y entramos en la mesa de los panes de la proposición, el candelero y el altar del incienso. Vamos a una imagen más, hermanita, y aquí sí ya quiero mencionarles algunos detalles. Bueno, tristemente acá no se ve tan claro por la claridad, ¿va? Pero bueno, sí están
un poquito graficado el ejercicio de los sacerdotes en el lugar santo. El pan de la proposición. Cuando ustedes lo lean en el capítulo 25 de Éxodo, si quieren leerlo todo, ustedes van a ver una serie de instrucciones acerca de la mesa del pan de la proposición. Una de estas características era que era el alimento de los sacerdotes, pero no podía ser comido hasta que no pasara 7 días con incienso. Le ponían incienso en medio de las hileras. Y un detalle especial en el versículo 30 del capítulo 25 de Éxodos es que la orden es: y lo pondrán delante de Jehová. Aquí se tenían que ubicar 12 panes en hileras de 6. Estos 12 panes representaban las 12 tribus de Israel. Y la instrucción era que tenían que ser exactamente iguales. Entonces, si decían delante de Jehová, era para ser vistos por Dios. De modo que cuando se colocaba el pan y el incienso en esta misma mesa, estaban frente a la presencia de Dios. Dios miraba al pueblo y los miraba de forma igual a todos. Habían tribus más pequeñas, tribus grandes, tribus con oficios más destacados y otros pues quizás que pasaban un poco desapercibidos. Pero delante de la presencia de Dios, su pueblo era igual, todos. Díganme si no nos deja un mensaje hoy en día este inmueble al leerlo. No había para Dios, según la gráfica o el mensaje que quería dejar la mesa de los panes de la proposición, no había ni la tribu de Leví, por ejemplo, que era la de los sacerdotes, la que estaba delante de la presencia de Dios, la que ministraba, que aconsejaba, la que guiaba, el mismo pan para todas. Esto nos deja un mensaje a nosotros para reflexionarlo. Y lo otro es que la mesa no era cualquier mesa. Esto de que estaban delante de la presencia del Señor nos debe dejar varios mensajes. Primero, la mesa no estaba en el atrio. La mesa estaba en el lugar santo y el pan estaba sobre la mesa. La mesa, sombra y figura de Cristo. El pueblo podríamos ser nosotros. Somos nosotros que estamos bajo la base de Cristo. De modo que cuando Dios miraba la mesa, miraba el pan y miraba el pueblo. Hoy en día, cuando Dios ve la mesa representada en Cristo y nosotros en Él, nos ve también a nosotros. Yo sé que algunas cosas de estas, como son un poco teológicas, pueden ser un poco más profundas. Si alguien se queda perdido y quiere saber más, con gusto hablamos después. El candelero está al otro lado, al lado izquierdo. De hecho, en la Biblia aparece la descripción. Yo pude haber hecho un mensaje, de hecho así lo tenía pensado al inicio, un mensaje con cada uno de estos muebles, porque se me está quedando un montón de detalles que recordarles, que decirles y que reflexionar, porque en todas las medidas y las instrucciones que aparecen en Éxodos y en Levítico de estos objetos del tabernáculo, es que hay una de mensajes que son para maravillarse, para disfrutarlo y para ser ministrados sinceramente por la palabra del Señor. ¿Con qué características Dios manda a hacer el candelero de oro? Primero les dice que tienen que buscar una sola pieza de oro. Y les da las medidas, les da las características, una sola pieza de oro. En Apocalipsis, cuando Dios va a iniciar la descripción, digamos, o el mensaje central que va a tener todo Apocalipsis, describe la figura de Jesús y menciona los 7 candeleros de oro, haciendo una referencia entre la obra de Cristo y la obra de la iglesia. Así que el candelero de oro representa tanto a Cristo como el ministerio de la iglesia. ¿Por qué? Una pieza de oro. Y no podía ser limada, no podía ser fundida, digamos, en un molde. Tenía que usarse un martillo. Ya se imaginan la habilidad que habría que tener para hacerlo tan bonito como Dios lo había pedido.
y no poder usar ninguna otra cosa que no fuese un martillo. El martillo, tanto en aquel contexto como en el nuestro, es símbolo de golpe, de dolor, de sufrimiento. O si no, díganme quién está clavando algo y se da un martillazo en un dedo y sale celebrando. Entonces, el mensaje acá es, primero, la gloria de Cristo y la glorificación de la iglesia en tiempo futuro. Otra característica es que una vez hecho el candelero y llevado al tabernáculo, no podía apagarse esa luz nunca, jamás. Tenía que arder permanentemente. Y esto era sombra y figura de lo que Cristo representaría para nosotros como iglesia, no solamente, sino como humanidad entera. Porque Jesús dijo más adelante, yo soy la luz del mundo. Y ese mismo Jesús que dijo, yo soy la luz del mundo, le dijo a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Así que el mensaje del candelero, desde su elaboración a la iglesia, no le deja así como noticias de que lo mejor está por venir, sino el martillo está por venir. El dolor está garantizado para la iglesia. El sufrimiento está garantizado para la iglesia. Porque es una entidad puesta en medio de un mundo podrido, corrupto y cualquier característica que le quisiéramos añadir sobre el pecado. El altar del incienso. El altar del incienso era donde se quemaban 4 tipos de ceras aromáticas y era el perfume que preparaba la entrada del sumo sacerdote a la presencia viva de Dios. El altar del incienso estaba construido de madera de acacia, que recuerdan que al inicio les decía que la elegían porque era una madera incorruptible y que el fuego, el calor solo la iba consolidando y que tenía una corteza muy fuerte y tenía una composición que era repelente para la plaga y era revestido con oro. El altar del incienso hecho de madera de acacia, pero revestido con oro, sombra y figura de la humanidad de Cristo y de la gloria de Cristo. La madera representa la humanidad de Cristo, es frágil todavía, aunque sea esta acacia arábiga que le llamaban, que era casi indestructible, pero claro que se podía destruir. Mientras fuese madera, era vulnerable. Pero el oro, las características del oro es que a más fuego, más perfección, más purificación y más calidad alcanza. Y lo otro es la belleza que representa, la gloria que representa. Entonces, el altar del incienso es sombra y figura de Cristo, el Cristo que se hizo hombre, el Cristo que se encarnó, que vino a morir por cada uno de nosotros, que vino a padecer como hombre, a sufrir como hombre, pero a dejarnos un ejemplo de que sí se puede vivir en rectitud, en santidad, para agradar a Dios. Y bueno, llegaremos y todo el mundo esperamos este momento donde la gloria de Dios se manifieste, a lo que la Biblia teológicamente se le conoce como el gran día del Señor, el día que el Señor vendrá para reinar por 1000 años en la tierra. Pero bueno, esa ya es otra doctrina que no me voy a meter ahí. Repasemos, hermanita, una imagen más atrás. Este es el tabernáculo todo, aunque realmente los judíos conocían solamente esto como el tabernáculo, pero bíblicamente se describe todo esto como el tabernáculo. Los atrios o el lugar del atrio. Cuando alguien añoraba estar en este lugar, hablaba primero del atrio. El pueblo solo podía llegar hasta acá. El pueblo común y corriente solo podía llegar hasta acá, hasta este lugar. Ya hablamos de la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Entonces, el altar de los sacrificios. Mi temor es que confundan el altar del sacrificio con el altar del incienso. Habían 2 altares en el tabernáculo. Este es el altar de los sacrificios. El lavacro o la fuente donde se lavaban los sacerdotes, donde era obligatorio lavarse antes de entrar al lugar santo, porque de violentar esta norma que Dios había establecido, la consecuencia era muerte inmediata. Vamos al lugar santo. Aquí están los 3 muebles, la mesa de los panes de la proposición al lado derecho al entrar
al lado derecho, la mesa de los panes de la proposición. Al lado izquierdo, al nomás entrar, estaba el candelero. Cuando ustedes lean en la Biblia, van a ver que ahí dice la descripción a qué lado va cada uno. Y el altar del incienso. Hoy sí, pasemos. Y este es el lugar santísimo. El lugar santísimo. Quiero que esta imagen se quede ahí para que continuemos con lo que realmente yo traigo preparado para que reflexionemos todos juntos. Quiero que ustedes, viendo la imagen, les voy a leer los versículos. Y aún ahí quiero que la imagen siga para que sigamos reflexionando en algunas cosas que yo tengo por aquí. Dice Éxodo capítulo 26, versículo 31. Por ahora solo lo leemos y después lo proyectamos para leerlos. Ahora solo lo leo yo y quiero que vean la imagen. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre 4 columnas de madera, de acacia, cubierto de oro. Sus capiteles serán de oro, sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora sí, avancemos a la siguiente y está el texto. Ahora leamos los versículos con ustedes. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre 4 columnas de madera, de acacia, cubierto de oro. Sus capiteles serán de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿A dónde apuntaba todo esto? El siguiente versículo, Mateo capítulo 27, versículo 50. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Yo quiero otra vez la imagen, quiero que regresemos a la imagen. Y yo quiero, como les pedí en una de estas ocasiones, que nos imaginemos estar ahí porque el velo se rasgó. Y lo que antes era un privilegio, lo que por siglos fue un privilegio único del sumo sacerdote, ahora hay acceso. Durante siglos el velo permaneció intacto. Era grueso, pesado y elaborado con arte y reverencia. No era una simple cortina, era una declaración visible de una realidad invisible. Detrás de él estaba el lugar santísimo, el espacio que representaba la presencia manifiesta de Dios en medio de su pueblo. Delante de él estaban los sacerdotes en el servicio continuo, el pueblo redimido que acampaba alrededor del tabernáculo. Recuerden que este era un momento solemne y era un momento de muchos nervios, porque era el momento en el que iba a entrar el sumo sacerdote y podría recibir el pueblo el perdón de sus pecados, la bendición de todo el año o las peores noticias. Así que si ellos eran tensos y ansiosos como yo, se comían los dedos, las uñas seguramente. Pero entre la gloria y el hombre había una separación tangible. El texto que acabamos de leer dice que el velo hará separación. Y estas son las palabras claves y reflexiones profundas que nos tienen que quedar, y que el Espíritu Santo traiga un mensaje según el corazón de cada quien, según el mensaje que necesita recibir cada quien. Esa era la función realmente del velo, hacer separación. El velo no era puesto para decorar, sino para delimitar. Tampoco la característica del velo no era, y el velo va a embellecer el lugar donde va a estar la presencia del Señor. La característica es que el velo restringía la entrada. El recordatorio constante de que aunque Dios había descendido para habitar en medio de Israel, su santidad no podía ser tratada con ligereza. Solo imagínese al pueblo, depende si usted quiere estar en el atrio, en las tiendas afuera. Imagínese que está en ese lugar, en ese escenario. ¿Cuál sea el deseo de su corazón hoy si estuviese justo ahora? La fuente había tratado la contaminación. Antes el altar
había tratado la culpa y la fuente de la contaminación, pero aún así el acceso pleno a la presencia de Dios permanecía limitado. Solo el sumo sacerdote podía entrar. Qué tremendo que el pueblo entero sabía que Dios estaba en medio de ellos, que Dios habitaba en medio de ellos, pero nadie podía acercarse a él. Y qué tremendo también saber es que Dios había actuado con gran poder y gloria en Egipto a favor de ellos, en el Mar Rojo a favor de ellos, en Mara cuando el agua estaba amarga a favor de ellos. Pero seguía habiendo una mediación. Y en el tabernáculo no era la excepción. Todos sabían que Dios estaba ahí en ese inmueble. Por eso había un deseo ferviente de todos poder entrar por lo menos por la única puerta que había. El velo no negaba la gracia de Dios. Recordaba constante y permanentemente que Dios es santo. Y entonces, en una colina de Jerusalén, el Hijo de Dios inclina su cabeza y entrega el Espíritu. No en el tabernáculo, no en el templo, sino en una cruz romana. Y en ese momento, pues, algo sucede. Ningún sacerdote estaba preparado para presenciar semejante evento. No fue un movimiento humano, no fue una rebelión religiosa, no fue una reforma, no fue una noche de poder, como se manifiesta hoy en día en las campañas, a eso me refiero. Fue un acto soberano. Y el versículo de Mateo que acabamos de leer, 27:51, dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. De arriba, esta es característica importante, abajo. El velo se rasgó de arriba a abajo. No desde abajo hacia arriba. No fue por manos humanas, sino fue manifestación desde arriba, la gloria de Dios nuevamente manifestándose a los seres humanos. Qué gran amor de Dios. Cómo ha venido a través de toda la historia de la humanidad buscando formas de atraernos con amor. Y siempre ha usado su poder, su gloria, su majestad. Y lo terrible de esto es que aún así siguen habiendo personas que rehúsan, que postergan venir a los brazos de un Dios así. Lo que durante generaciones había separado fue abierto en un instante. La barrera no fue debilitada progresivamente, fue rasgada. Y no por el esfuerzo de un hombre que intentaba acercarse a Dios, sino por Dios mismo, abriendo camino hacia Él, abriéndole camino a la humanidad hacia Él. Por eso la serie se llama Dios habita entre nosotros. Claro, Dios está acá, pero tiene comunión con todos. Ese es el punto. Por eso hemos usado mucho esta figura. Dios estaba en medio del pueblo de Israel, pero tenía comunión con todos. Ese es el mensaje que debemos entender del tabernáculo. ¿Era el Dios del pueblo de Israel? Sí, era el Dios del pueblo de Israel. ¿Estaba distante a ellos? No estaba distante, estaba en medio de ellos. Pero no todos podían entrar en su presencia. Para aquel momento había una restricción, había limitación, porque eran los sacerdotes los llamados a llegar hasta el lugar santo, y era el sumo sacerdote llamado a llegar hasta el lugar santísimo. La tremenda noticia, buena o mala, según cómo la tome usted o la decisión que quiera tener usted, es que esa restricción se acabó. Por eso leí el texto de Mateo, cuando Jesús inclinó su cabeza y dijo: consumado es. Se acabó la barrera, se terminó la barrera. Ahora es su responsabilidad, es si usted quiere o no quiere entrar. Pero esto lo pondríamos entre paréntesis, porque usted puede decir sí quiero, pero es que tampoco es como usted quiera. Es que así como habían parámetros para entrar en su presencia, la Biblia establece hoy en día parámetros cómo acercarnos al Señor. El velo nos revela que aún existía una barrera que el hombre no podía remover.
Y cuando Cristo murió, esa barrera fue quitada, no por iniciativa humana, sino por intervención divina. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en aquel entonces no era un simbolismo, era una realidad, era un límite divino. El versículo 33 de los versículos que ya leímos del capítulo 26 de Éxodo dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo donde estaban los ministros y el lugar santísimo donde se manifestaba la gloria viva del Señor. El texto, repito, no dice que las cortinas, o en este caso específico, el velo de entrada, de acceso al lugar santísimo, tendría características bonitas para decorar, para adornar. Su función era clara, era separar. No era una metáfora suave, era una frontera real. Detrás del velo estaba el arca del pacto y el propiciatorio. Si me faltaba que mencionar un mueble en el tabernáculo, es justamente lo único que había en el lugar santísimo. El arca del pacto, el propiciatorio, donde el sumo sacerdote rociaba la sangre para el ritual que era demandado una vez al año. Delante del velo, o sea, antes de entrar, antes de llegar al velo, estaba el ministerio sacerdotal. El altar había tratado la culpa, de nuevo repasando, el altar había tratado la culpa y la fuente había tratado la contaminación. Justificación al entrar, santificación al avanzar. El altar había tratado la culpa y la fuente había tratado la contaminación diaria. Las acciones que hacemos continuamente deben de estar a la luz de la gloria de Dios, a la luz de la gloria de su voluntad, de lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros. A cada uno nos ha llamado a hacer algo diferente. Si no, miren el llamado de los discípulos. A uno lo llamó de esta forma y lo llamó a tal cosa. Al otro lo llamó de otra forma y lo llamó a tal cosa. No les dijo: vengan y ayúdenme con el ministerio cristiano. Los llamó de forma muy, muy diferente. Algunos intentaron cuestionar inclusive cómo Jesús estaba llamando a sus discípulos. ¿Qué tipo de personas estaba llamando? Bueno, ese es Dios. Así que como me llamó a mí y lo que me ha pedido hacer a mí no es lo mismo que le va a mandar a hacer a usted. Así que nosotros no nos tenemos que centrar, ni tenemos que estarnos evaluando en lo que hace o deja de hacer mi hermano que está a mi lado o la persona que se congrega conmigo a mi lado. Tenemos que ver a Cristo en todo momento. Tenemos que tener como objetivo principal la presencia del Señor, la comunión con el Señor. Por eso había que pasar por el altar y por el lavacro, por la fuente. La fuente, decíamos el domingo pasado, que es sombra y figura de la palabra de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios. Pero hay gente muy sincera que me ha dicho que ni siquiera toca la Biblia. O sea, lejos de la fuente, lejos de la fuente. Y la advertencia es que estar fuera de la fuente es haber perdido el camino, haber perdido el horizonte, es ir por otro lado e intentar entrar o avanzar en el camino. La consecuencia es la muerte. El velo no protegía a Dios del hombre, protegía al hombre de la santidad gloriosa de Dios. Era un recordatorio permanente de que la redención no había eliminado la necesidad de una mediación definitiva. El sistema que acabamos de describir y graficarlo con el tabernáculo era verdadero, pero no definitivo. La comunión estaba prometida, pero no plenamente inaugurada. Y esa es una historia que ustedes conocen. Yo solo les estoy recordando las buenas nuevas y buenas noticias en la palabra que ustedes ya conocen, pero al hacerlo es una invitación gloriosa del Señor de revisarnos, de revisar el camino que llevamos y de revisarnos absolutamente si realmente esta sombra y figura se aplica a la vida espiritual a la que hemos sido invitados ahora mismo. El sumo sacerdote
Era el único que podía entrar una vez al año con sangre en las manos y con temor y temblor, porque era la presencia de Dios. Levíticos capítulo 16, versículo 2 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Era una sola vez al año. Si algo se olvidó al sacerdote hacerlo, ya no había oportunidad, tenía que esperarse hasta el siguiente año. Ay, Señor, espérame que voy a regresar corriendo. Todavía voy por la fuente, me voy a regresar porque algo se me escapó. Algo se me quedó, Señor, y la tribu que vive en Tiluarque no va a recibir la bendición. O la tribu que vive en la Sosa no va a recibir la bendición. Ya no había oportunidad. Era una vez al año. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Se acuerdan? Ahorita se me viene a la mente cuando subieron al templo de Jerusalén el publicano y el fariseo, aquel fariseo religioso lleno de conocimiento, reconocido, ordenado por la asamblea, se pumpuneaba el pecho y: Señor, gracias porque yo soy diferente a aquel. Fíjense que ni siquiera era que estaba al lado de él, postrado en el templo. Es que los publicanos no podían ni siquiera entrar al templo, a saber en qué rinconcito estaba aquella persona. Pero fíjense las palabras del publicano: Señor, y se golpeaba el pecho, dice la Biblia, sé propicio a mi pecador. ¿Cómo este hombre dijo estas palabras si Jesús no había muerto, si Jesús no había derramado su sangre en la cruz del Calvario? Por lo que conocían, por la sombra y figura del tabernáculo. Este hombre, la oración de este hombre, yo no sé si ustedes se habían puesto a pensar, pero este hombre le está diciendo a Jesús: que tu sangre me alcance, que el poder y la gloria de tu sangre cubra mi pecado, cubra mi maldad y me alcance. Esta es una oración genuina del corazón de alguien que no tenía ninguna esperanza, condenado por los líderes espirituales, aborrecido por el pueblo, aborrecido por su familia, aborrecido por la sociedad. Era una persona que solo era amado por los romanos porque le llevaba plata. Y no era que era amado, o sea, era un objeto, lo utilizaban para sangrar al pueblo. Pero le está diciendo a Jesús que sea propicio. El propiciatorio era el lugar donde se rociaba la sangre del Cordero perfecto para alcanzar misericordia y perdón de los pecados, para que las culpas se acabaran y quedaran borradas por un año y se renovara el pacto de Dios con el pueblo, la bendición de Dios para con el pueblo. Y este hombre le está diciendo: Señor, utiliza tu sangre para que mis pecados sean borrados. Sabía que no había otra forma, no había otra opción. Qué tremendo, cómo este hombre se adelantó. Obviamente los judíos conocían las profecías y sabían que vendría un Mesías redentor. Y sabían, según lo que la Biblia describe, las características de cómo nos salvarían. La advertencia solemne para que no muera. El acceso no era libre, ni frecuente, ni casual. Solo el sumo sacerdote podía cruzar esa barrera y únicamente en el día de la expiación. El sumo sacerdote, lejos de tener curiosidad por entrar, imagínense el temor, el santo temor que invadía a este hombre. Porque es que su fracaso era el fracaso de todos los que estaban atrás, afuera, unos en el atrio y otros en las tiendas fuera del tabernáculo. Pero era un día de mucha tensión, era un día que la gente esperaba dos noticias probables: si fue aprobado y somos perdonados. Ya se imaginan el júbilo que había, la fiesta, la celebración. Claro, como pasa con un pecador cuando ha sido aceptado por el Señor, cuando ha sido incorporado, insertado al cuerpo de Cristo. Pues esta era la bendición cuando el sumo sacerdote salía con una sonrisa y haciendo ahí todo su ritual. Pero qué terrible era también esperar cualquier
otra noticia que podría significar la desgracia de todo el pueblo. El pueblo sabía que Dios estaba ahí, como recién les acabo de mencionar. El pueblo veía el humo, la nube, posar sobre el lugar santísimo, sobre el propiciatorio. Conocían el sacrificio en el altar de los sacrificios. Escuchaban las instrucciones y conocían las instrucciones, pero ninguno podía cruzar el velo. Qué tremendo. Ninguno podía entrar directo a la presencia del Señor para tener esa comunión especial, maravillosa en la presencia de Dios, para disfrutar la gloria de Dios. El sistema enseñaba que el pecado había sido tratado en el altar, pero no removido definitivamente. Este era el impedimento. Por eso se habla de que el nuevo pacto hecho en Cristo es el pacto perfecto. El otro tenía inconsistencias. La mediación era necesaria. El acceso seguía condicionado. Matthew Henry escribe al respecto. Matthew Henry es un teólogo muy renombrado, muy estudioso y que dejó un legado para el cristianismo contemporáneo. El sumo sacerdote, escribe Matthew Henry, el sumo sacerdote no debía entrar en todo tiempo para que aprendiera que el acceso a Dios no era común ni libre bajo aquella dispensación. La presencia divina estaba real, pero el camino aún no estaba plenamente abierto. El velo mantenía viva esa tensión de la que les hablo cada vez que iba a entrar el sumo sacerdote. La presencia era real y la entrada era restringida. Este velo gritaba, simbólicamente hablando, una verdad. El velo no solamente separaba físicamente, sino que teológicamente proclamaba una verdad. El hombre aún redimido, recuerden el altar de los sacrificios, esa es la justificación. El hombre aún redimido, aún justificado, no podía entrar por sí mismo en la plenitud de la presencia divina. La gracia había descendido hasta el campamento, pero el acceso total seguía esperando su cumplimiento definitivo. El velo solamente recordaba que todavía faltaba algo. Quiero dejarles un texto no proyectado ahí, solo para que ustedes lo anoten, Hebreos capítulo 9, versículo 8. Lo anotan, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El altar no era error, la sangre no era inútil, el sacerdocio no era improvisado, pero todo esto que hemos estado describiendo funcionaba como sombra y figura, no como realidad final. La estructura misma del tabernáculo anunciaba que la redención aún apuntaba hacia algo mayor. El hombre aún no podía entrar libremente. El altar tapaba la culpa, la fuente trataba la contaminación, pero el velo para aquel momento seguía en pie. El altar ardía, la fuente estaba llena, el sacerdote ministraba. Solo vayan imaginándose todo ese escenario, ese ejercicio que se hacía para aquel tiempo. El altar estaba ardiendo, no podía apagarse tampoco el altar, debía permanecer constantemente encendido. La fuente estaba llena, debía permanecer llena porque todo el que era llamado a ministrar tenía que pasar lavándose por ese lugar. Los sacerdotes obedientemente cumplían con su labor, se santificaban, se purificaban y hacían lo que se les pedía, los que eran llamados y enviados a hacer. Pero el momento histórico fue en la cruz. Y de nuevo, los versículos que leí al inicio, Mateo capítulo 27, versículos 50-51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La frase con la que inicia el versículo, y he aquí, cuando dice el velo se rasgó, como si el evangelista quisiera detener nuestra mirada. Algo inesperado ocurrió. Esta información, yo sé que
todos la manejamos, todos la conocemos. Pero al traerlo desde atrás, haciendo sombra y figura del tabernáculo, el deseo es que haya una meditación más consciente y una reflexión también consciente y responsable de cuál es nuestra parte en la obra redentora de Cristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿En qué lugar estamos del recorrido hacia la presencia de Dios? El acceso ha sido quitado, el velo se ha rasgado. Antes había limitación, hoy no existe ninguna limitación. ¿En qué lugar del recorrido está usted o estará buscando otra entrada, otra puerta? Hoy ya no puede responsabilizar a nadie más, porque hemos sido invitados a ser un pueblo santo de sacerdotes, una nación santa para ejercer un sacerdocio, un llamado. El rasgamiento fue de arriba abajo. Recuerde, es obra de Dios. Fue Dios nuevamente acercándose al ser humano, buscando una opción diferente para acercarse al ser humano, y esta vez definitivamente a su presencia. No fue iniciativa humana, no fue esfuerzo religioso. Así que hoy en día los esfuerzos religiosos no sirven de nada más que para seguir atascando y entorpeciendo el deseo de Dios para tener una relación real y verdadera hoy con el ser humano. Así que yo le invitaría de todo corazón a revisar si lo que está haciendo sirve, o pedirle o suplicarle a Dios que nos lleve. Ese canto que les decía que cantamos, Señor, llévame a tus atrios, es una forma de orar, de decir, Señor, quiero caminar, quiero hacer las cosas por el comienzo, quiero hacer las cosas bien. Y Él está dispuesto, pero es que necesita un corazón sincero. Debemos de poner la soberbia, la prepotencia, y con humildad volcarnos a Él. El hombre no fue el que abrió el camino. El hombre no rompió la barrera y la separación que había. Lo hizo Dios. De la misma manera, la esclavitud del pecado hoy en día, solo Dios puede, con su mano poderosa, librarnos de la esclavitud del pecado. Y Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, responsabilidad, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El autor de Hebreos interpreta este evento con claridad inspirada. El velo representaba el cuerpo de Cristo. Cuando su carne fue entregada, el acceso fue abierto. Por eso dice a través de su carne, o esto es de su carne. Este es el fruto de la entrega, de la consagración, de la rendición, de llevar nuestra culpa. La expresión camino nuevo y vivo contrasta con el sistema antiguo, repetitivo y provisional. Ahora el acceso no es anual, ni exclusivo de un sacerdote, es permanente y abierto. ¡Qué gran noticia! Pero cuando estamos buscando otra entrada y cuando estamos buscando el camino diferente para llegar a su presencia y a tener comunión, esto pues se vuelve tedioso, aburrido y una información que ya la conocemos, pero que no nos lleva a ningún lado, que no nos mueve, que no nos cambia, que no nos transforma, porque el problema seguimos siendo nosotros. Ahora el acceso no es anual ni exclusivo de un sacerdote, es permanente, abierto y basado en la sangre de Cristo, la sangre perfecta. El sistema antiguo era sombra y figura y apenas señalaba hacia este momento. El altar apuntaba hacia la sangre victoriosa de Jesús y la fuente anticipaba la limpieza total. El velo esperaba esta apertura. William MacDonald escribe al respecto. El rasgarse del velo significó que el acceso a la presencia de Dios ya no estaba limitado a un sumo sacerdote una vez al año. Ahora está abierto a todos los que vienen por la sangre de Cristo. Ahora, ¿sabe la iglesia todo esto? ¿Sabe la humanidad todo esto? Sí lo sabe. Entonces, ¿por qué lo volvemos a predicar? ¿Por qué lo volvemos a decir? La Biblia es un solo mensaje, desde Génesis
hasta Apocalipsis. Y es una repetición del deseo de Dios de compartir su presencia, del deseo que Dios tiene de habitar en su casa, en su familia, de guiar su vida a toda justicia, a toda verdad, de ayudarle con la responsabilidad de sus hijos, de ayudarle con sus cargas personales, de llenar el vacío de su alma y de su corazón. Ese es el mensaje de toda la Biblia, de principio a fin. Entonces la pregunta sería, ¿por qué la humanidad sigue como está? ¿Por qué la humanidad sigue en un franco deterioro? Hay una sola respuesta para eso: desobediencia. El camino ya está establecido. Siempre ha estado indicado en la Biblia cuál es la forma de estar en su presencia, de llegar a su presencia, de compartir su presencia. Pero el hombre ha hecho su voluntad. Cuando me refiero al hombre, hablo de ser humano. La Biblia habla, la traducción es al hombre, pero en realidad es humanidad. El ser humano ha abierto su propia puerta. El ser humano ha levantado su propio altar y ha hecho su propio sacrificio. El ser humano está buscando su propia fuente, el lavacro, para hacer su lavatorio a su manera. Y de ahí se presentan como listos para ministrar en el lugar santo. Pero ¿cuánta luz nos deja la advertencia de Dios? Que de no hacerlo como está establecido, la consecuencia es la muerte. Por eso les decía el domingo pasado, ¿quién sabe cuántas personas ya estén muertas? Porque hoy en día ya no es muerte literal, es separación, como lo que hoy estamos reflexionando. Es separación, es falta de comunión con Dios. Mientras ministrábamos mencionaba la iglesia de Éfeso, una iglesia, les digo que es una iglesia porque dice, y escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. El ángel era como el pastor. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso y les describe una serie de características que Dios ha establecido y las están haciendo muy bien. Es más, las están haciendo perfectamente bien, porque Dios mismo, a través del Espíritu Santo en la revelación a Juan, le hace ver que esa iglesia está cumpliendo todo a cabalidad, que lo está haciendo con excelencia. Pero hay una cosa, y esos peros de Dios, olvídese, duelen demasiado. Tengo una cosa contra ti, y nada más y nada menos que han perdido el primer amor. Ese primer amor significa relación con Cristo. Él es la esencia del amor. Él no es que tiene amor, está en su esencia. Dios es amor. Y cuando le dice han perdido su primer amor, perdieron el contacto divino, perdieron la comunión con Dios, se quedaron practicando mecánicamente las cosas buenas. Tienen buenitis, pero no tienen relación con Dios, no tienen comunión con Dios. Ese es el santo temor que hoy nos debería de llenar a todos los aquí presentes. ¿Cómo está mi relación, mi comunión con el Señor? Conociendo y sabiendo que su deseo es compartir su presencia conmigo. En algún momento del trayecto por el tabernáculo, desviarse era fatal. Así que les invito a que cerremos nuestros ojos y que meditemos y pensemos un poco en esto último. El velo fue rasgado, la barrera fue removida, el camino fue abierto, pero el hecho histórico no se convierte automáticamente en experiencia personal. El acceso está disponible, pero debe ser recibido. La obra fue consumada, pero la entrada requiere fe. El evangelio no solo anuncia que el velo fue rasgado, invita a cruzar el umbral. El autor de Hebreos no se limita a explicar la doctrina, nos llama a la acción. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La expresión es clara, acerquémonos.
No dice simplemente el acceso existe, dice acérquese. La invitación no es informativa, es transformadora. Dios ha abierto el camino, pero usted debe responder. El velo ya no está en pie. La pregunta es si usted seguirá viviendo como si todavía existiera, separado. Hay personas que viven como si la barrera aún estuviera intacta. Se sienten lejos de Dios, aunque el acceso ha sido abierto. Se consideran indignos de acercarse, aunque la sangre ya fue presentada. Intentan ganarse el acceso mediante esfuerzo moral, cuando el camino fue abierto por gracia soberana. El altar trató la culpa, la fuente habló de la limpieza. El velo fue rasgado y el acceso hoy está disponible. Pero un acceso no cruzado es una gracia desperdiciada. La fe cristiana no es contemplar el velo rasgado desde lejos. Es tratar con reverencia y confianza. No es admirar la cruz, es apropiarse de su eficacia. No es estudiar el tabernáculo como historia antigua, es responder al Dios que ahora habita con los suyos por medio de Cristo. El velo rasgado proclama que la santidad de Dios no fue disimulada, sino satisfecha. La barrera no cayó porque Dios dejó de ser santo, sino porque Cristo cumplió plenamente las exigencias de su santidad. El acceso abierto no es una concesión ligera, es el resultado de una obra perfecta. Por eso, acercarse a Dios hoy no es presunción, es obediencia al llamado del Evangelio. La salvación no es esfuerzo del hombre rompiendo el velo, sino Dios rasgándolo desde arriba. La iniciativa fue divina, el sacrificio fue divino, la provisión fue divina. Todo el peso de la redención descansa en la obra de Cristo. El hombre no añade absolutamente nada. Recibe con fe lo que ya ha sido consumado. Vivir como si el velo aún estuviera en pie es desconocer la magnitud de la cruz. El acceso que estuvo restringido durante siglos ahora está abierto permanentemente. El creyente no se acerca con temor servil, sino con reverencia confiada. La distancia legal fue removida y la comunión ahora es posible. El rasgamiento del velo no es solo un evento histórico, es una invitación eterna. El camino nuevo y vivo permanece abierto. La pregunta no es si Dios está dispuesto a recibir. La pregunta es si usted está dispuesto a acercarse. Porque el Dios que quiso habitar en medio de su pueblo ha abierto definitivamente el camino hacia su presencia. Padre, te damos gracias esta mañana. Señor, entender tu palabra nos deja sin excusa delante de ti. Inclusive si ya conocíamos, porque estoy seguro que todos conocíamos esta información. Pero estar solemnemente delante de ti es un medio de gracia puesto frente a nuestros ojos. Este momento y estos espacios que nos concedes para exponernos a tu palabra nos dejan sin excusa delante de ti, Señor. Porque tú estás a la puerta tocando y llamando, porque quieres entrar, cenar con cada individuo. Esto significa comunión. Entrar a la casa y comer a la mesa. Comer con los dueños de casa. Esto es la manifestación del deseo que tienes de tener comunión. Esto es intimidad.
Señor, tú has venido tocando la puerta hace muchos años. Muchos han entrado o muchos han abierto su casa para que tú entres a morar a su vida primeramente. Y has sido invitado a morar en su casa y en su familia. Te suplico misericordia por aquellos que todavía postergan este momento glorioso en tu presencia. Porque tu deseo es que ninguno perezca. Tu deseo es que todos procedan a arrepentirse, a convertirse, a pasar por el altar del sacrificio. Y una vez justificados, acudir al llamado, acudir a la fuente para ser colocados donde a ti te place, según el llamado que tienes para cada uno. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y amén.